Hola amigos, ¿cómo están? Pues este es el primer video de este 2023 aquí para YouTube. Ya me había tardado, pero bueno, ya estamos aquí. Muchas gracias a todos, espero que a todos les vaya muy bien este año. Por fin ya tengo aquí el video de la ranuradora Macrosa. Una disculpa a mis amigos de Macrosa que me tardé mucho en subir el video. Lo que pasa es que yo insistí en probar esta máquina en una obra real, y me tardé en conseguir la obra, pero bueno, ya estamos aquí. Tenemos hoy aquí una ranura especial, diferente a las que conocemos. Que yo sepa, no existe otra ranuradora que tenga este sistema. Esta ranuradora, que es española, se fabrica ya en España, es una ranuradora que funciona con fresas, a diferencia de las ranuradoras tradicionales que ya conocemos, que ya hemos visto incluso aquí alguna, que funcionan con disco de diamante. Hemos aquí probado la Inco, por ejemplo, que es una ranuradora muy económica que funciona con discos de diamante. Por ahí está la Makita, también hay en otras marcas, y incluso hay una de Hilti. Todas estas funcionan con discos de diamante. Básicamente, salvo la Hilti, las otras básicamente son un esmeril con discos diamantados. Se hace la ranura y después con un cincel se tiene que quitar partes que no se desprendieron, porque lo que hace el disco diamantado es cortar solo por donde pasa el disco diamantado, obviamente, y ya después hay que quitar esas pequeñas láminas que quedan con el cincel. Esta máquina, esta ranuradora de la marca Macrosa, hace toda la perforación. Ya no hay que romper, ya no hay que usar el cincel, deja el canal completo, pues. Antes de pasar a enseñarles esta máquina Macrosa, hay que recordar que las máquinas que funcionan con disco diamantado están haciendo un corte con el disco diamantado, valga la redundancia, la redundancia, y el polvo que se genera cuando se corta con este tipo de discos, con los diamantados, es un polvo muy fino, muy fino. Seguramente la mayoría de los que me están viendo ya han tenido experiencias cortando con discos diamantados, y ese polvo es tan finito que se mete en todas partes, se nos mete en cada rincón de nuestro cuerpo, por inhóspito que sea. Entonces, también, como es muy fino, queda mucho tiempo volando en el aire y cuesta mucho trabajo luego limpiar las zonas donde se trabajó con este tipo de discos de diamante. Inclusive hay un dato, por ejemplo, que la empresa de herrajes Bloom recomienda que si se va a trabajar, por ejemplo, en un baño, que tengan un mueble con sus herrajes y se va a trabajar cambiando el azulejo, recomiendan tapar muy bien sus herrajes o incluso hasta quitarlos, porque ese polvo finito, a fin de cuentas, cuando estamos cortando con diamante, estamos cortando piedra, ladrillo, cerámica, porcelana, mampostería, y ese polvo finito se vuelve una lija, ¿no? Es lija. Entonces, ese polvo finito se puede llegar a meter en los pistones de los herrajes Bloom, por ejemplo, y dañarlos, porque estaríamos como lijándolos. Entonces, también ese es uno de los inconvenientes de trabajar con los discos diamantados, el polvo tan finito que se hace. Esta máquina no funciona con discos diamantados, funciona con unas fresas como estas que están viendo, que lo que hacen es demoler, no cortar, sino demoler. También con estas máquinas se hace polvo, pero el polvo no es tan fino como con el disco diamantado, y es un polvo que tarda menos en caer. Y si se utiliza ya bien la máquina con un sistema de aspiración, podemos tener muy poco polvo. Sí se va a generar polvo, pero podemos tener muy poco polvo ya sabiendo utilizar la máquina, y ya conectándole un buen sistema de aspiración de polvo, vamos a tener menos polvo volando por ahí en el ambiente. De todos modos, obviamente, hay que tener los sistemas de seguridad de nasal y todo eso, ¿no? Eso es muy importante. Acuérdense que lo que se va a los pulmones no sale, ahí se queda. Como les comentaba, esta máquina trabaja a través de fresas que se va a ir demoliendo. La fresa tiene en las puntas de los picos unas pastillas de carburo de tungsteno, que es lo que va demoliendo. Estas pastillas de carburo de tungsteno, estas fresas en sí, duran más que los discos diamantados. Estas fresas tienen una pastilla de carburo que además se puede ir reafilando. No les puedo dar un dato de cuánto dura un disco diamantado y cuánto dura esta fresa en metros lineales,
porque es muy variable. No es lo mismo trabajar en un ladrillo rojo que en un tabique gris, que en un concreto duro. La mano del operario, si le mete mucha presión a la máquina, si trabaja en húmedo el disco diamantado o no. Estos, por cierto, no se tienen que trabajar en húmedo, en seco. Entonces, los factores que pueden hacer que un disco dure más o un disco dure menos son muy variables. Hay discos de diamante de mejor calidad que otros. Entonces, los factores son muy variables. Pero definitivamente este tipo de fresa, por cómo funciona, va a durar más que los discos diamantados. Bueno, pues vamos a mostrarles la máquina para que vean sus características y la vamos a probar. Ojo aquí, le pedí a un amigo, al buen amigo Ulises, que probara esta máquina. Él grabó con su celular. Obviamente les pido comprensión porque pues no se hizo una grabación con cámaras y todo eso pues él tenía algunos compromisos, yo también no pude ir yo a grabar cuando la estaba utilizando, él grabó, entonces les voy a pedir un poquito de comprensión con su grabación, pues si nos podemos dar buena idea de cómo funciona la máquina. Y yo hice aquí unas pequeñas pruebas, pero no quise dejar el video con mis pruebas, porque creo que sí era importante conocer en una obra real cómo funciona esta máquina. La máquina viene con un estuche de plástico. La máquina es una máquina pesada. La máquina pesa 8.19 kilogramos. Pero sobre el peso hay que hablar, ahorita voy a hablar un poquito más adelante sobre el peso. La máquina viene en su estuche de plástico y en el estuche de plástico vienen algunos accesorios como su llave, un tapón, entre otros accesorios. La máquina tiene un cable de 2.85 metros, creo que es un buen cable. La máquina, como les comentaba, es pesada. Eso no importa tanto porque la máquina se clava en el muro. Su disco se acaba clavando en el muro y ya el operador solo tiene que guiarla. Inclusive hay escenas donde aquí mi compa y los videos del mismo Macrosa, donde inclusive la dejan colgada en la pared, pues. Entonces el peso no es tan relevante, no hay que estarla cargando pues todo el tiempo, si es una máquina pesada pues, pero solo hay que estarla guiando y no cargando. La máquina mide aproximadamente 40 centímetros en su parte más larga, en su parte más ancha medirá 20 centímetros y de alto 20 centímetros también en su parte más alta. Aquí en esta parte está el switch de encendido que tiene su seguro, no vamos a poder accionar el switch si no accionamos el gatillo. Y aquí está el mango auxiliar que viene engomado. Aquí en esta parte tenemos la toma para conectarle la aspiradora, que también se lo podemos quitar y ponerle un tapón por si no estamos usando sistema de aspiración de polvo. Tenemos dos tapitas, una de este lado, otra de este lado, que esas tapitas son para los carbones. Y en la parte de atrás, de abajo más bien la parte que va en contacto con el muro, pues tenemos ya aquí el eje donde va la fresa. Aquí está una plaquita, que esa plaquita se puede sustituir, es la que está en contacto con el muro. Aquí también está en contacto con el muro. Ya las sugerencias las voy a hacer al final, después de que la veamos funcionando. Al final voy a hacer unas observaciones. Hay varias medidas de fresa. Aquí esta, por ejemplo, es de 35 por 25, pero hay otras fresas. Como pueden ver, las fresas tienen los picos como si fuera, vamos, una estrella, y cada pico tiene cierta inclinación. Hay uno que está recto y otros que están inclinados. Eso va a hacer que nos dé la anchura de la canal que estemos haciendo, y obviamente el tamaño, el diámetro de la fresa es lo que nos da la profundidad. Es una máquina sencilla de operar, solo está el gatillo en el cual ya vimos que tiene su seguro, lo accionamos y listo. No hay velocidad 1, velocidad 2 o que haya que apretarle más botones o más funciones, no, es una máquina muy sencilla de entender, muy sencilla de operar. La fresa, por cómo va girando, cada que va ranurando, cada que va triturando, hace que se apriete más el disco. Entonces no se nos va a salir el disco. Obviamente, pues está de más decir que hay que escoger la fresa ideal para lo que vayamos a hacer, porque no es lo mismo hacer una ranura para una canal de electricidad que para un tubo de cobre de media. Para un tubo de cobre de media necesitamos ranurar menos y para una canal de manguera de electricidad tenemos que ranurar un poco más.
Entonces es una máquina fácil de entender. Ahora, operarla sí tiene su maña, como cualquier producto nuevo, hay que entenderlo, porque es un producto diferente. Entonces, tal vez las primeras veces que lo operemos se nos haga un poco complicado, porque las ranuradoras de disco diamantado, como funcionan con corte, esas máquinas van a entrar muy suavecito al concreto y ya después te sigues. El primer contacto que tienes con el muro que vayas a ranurar, el piso, muro que vayas a ranurar, si hay algo de rebote de la máquina, pero es cosa de acostumbrarse, porque al principio vas un poco temeroso, entonces le haces medio delicado y entonces te rebota. Pero ya una vez que conoces la máquina, ya entras firme y ya el rebote es mínimo. Vamos a verla funcionar, son escenas cortas y regresamos a las conclusiones. Pues ya nos dimos una idea de cómo funciona la máquina. A mi amigo, por lo que estuve platicando, le gustó la máquina, inclusive me dice que me la quiere comprar. Le gustó la máquina, dice que sí, que al principio, como les comentaba yo, sí, es cosa de entender la máquina porque sí, no están acostumbrados a trabajar este tipo de máquinas. Entonces al principio sí lo sacó de onda un poco, pero ya que una vez que le agarraron la onda, quedaron muy conformes con el uso, porque es muy rápido, pues, o sea, haces la ranura completa de un jalón, el polvo es más grande y ya no tienes que estar rompiendo ahí con el cincel. Entonces, mi amigo que la utilizó en una obra real, sí le gustó bastante la máquina, tan es así que quiere que se la venda, ¿no? Yo sí veo varias opciones de mejora en la herramienta. Para empezar, me gustaría que el gatillo de donde se acciona la herramienta, no estuviera en esta parte, sino estuviera en esta parte. Mejorar la ergonomía de esta parte para que no tengas que hacer esto, sino que tengas que te quede más cómodo accionarla. Esta placa que es la que roza con los muros, yo la haría un poco más grande, que cubriera toda esta parte. Y está muy bien que se pueda quitar y que se pueda sustituir por una nueva eventualmente. También pondría una placa aquí, con unos tornillos con cabeza cónica, sumidos, para que le puedas quitar una placa aquí. Porque si no, esto al rato lo vas a tener ya muy maltratado. Hay otros aspectos que cambiaría, por ejemplo, el tubo de aspiración de polvo, le pondría una parte hexagonal para poderlo quitar con una llave, porque luego
se pega con el polvo y ya cuesta un poquito de trabajo quitarla, y le haría aquí una parte hexagonal y aquí unas ranuras para que la manguera no se salga con facilidad. Aquí está muy liso, entonces se puede salir con facilidad la manguera. Entonces mejoraría la ergonomía del mango principal. Esta pieza la cambiaría un poco, pero principalmente lo que yo cambiaría, porque cuesta trabajo quitar el disco, lo que yo cambiaría sería el sistema de colocación de disco. Se me ocurre, claro que eso habría que analizarlo, estudiarlo bien, pero se me ocurre un sistema en donde la fresa tenga un eje de forma de rombo, como son los discos en las sierras de alto torque, en las sierras de transmisión. Se me ocurre que la fresa tenga eje en forma de rombo y que se apriete con 2 tuercas, porque aquí ahorita por lo pronto tienes que usar esta llave para cambiar el disco. Si esta llave la llegas a extraviar, sobre todo aquí en América Latina, que no tenemos oficinas de Macros aquí, habría que checar con el distribuidor que tenga la refacción, y si no la tiene, pues hay que pedirla hasta España o improvisar una ahí soldando piezas. Yo creo que si tuviera la fresa un eje de rombo y se apretara con tuerca, con cualquier llave lo podrías quitar y poner. Entonces yo trataría de mejorar el diseño de cómo se coloca la fresa en la máquina. Son sugerencias que me ocurren. Ya saben que aquí en la caja de herramientas siempre andamos haciendo ese tipo de críticas constructivas. Desde mi punto de vista es una crítica constructiva. La máquina creo que es una buena máquina, funciona muy bien. Es un motor muy grande, muy potente para ranurar. Tiene que ser un motor muy fuerte. La máquina tiene mucho mejor rendimiento que las máquinas con disco, porque la fresa nos va a durar más, como ya lo mencioné al principio. Entonces creo que sí es una muy buena opción en cuanto a su rendimiento, en cuanto a su forma de operar, inclusive, en cuanto a que ya no tienes que andar rompiendo nada, porque las máquinas de disco pues luego dejan ahí unas laminitas que luego la tienes que quitar. Esta ya no, el polvo que genera es más grueso, entonces no anda volando y tanto polvo. Sí tiene sus ventajas esta máquina, sí tiene sus ventajas, tiene puntos para mejorar también. Ahora, esta máquina no la tiene fácil en el mercado mexicano, porque esta máquina cuesta 38,500 pesos. Por el precio la pone al mismo nivel que la Hilti. La Hilti cuesta 40,000 pesos. Tal vez con los descuentos que te hacen, igual te queda también en 38. Y Hilti ya tiene muy trabajado el mercado latinoamericano. Tienen oficinas aquí, tienen refacciones, tienen muchos servicios. Entonces nos cuesta lo mismo que una Hilti. Funcionan diferente, yo sé que funcionan diferente. Pero vamos, si yo ahorita me salgo a la calle y me pongo a entrevistar a usuarios de ranuradoras, la elección va a estar complicada, pues, porque, vamos, Hilti ya tiene un nombre en el mercado y es el mismo precio. Entonces yo creo que para entrar al mercado latinoamericano tienen que tener ahorita por lo pronto que están entrando, tenían que tener una oferta muy agresiva para que la gente las empiece a usar y vean las ventajas de estas máquinas. Entonces sí, no la tiene fácil, pues no es una máquina barata. Pues es lo que yo veo aquí con esta máquina. Sí me gusta la máquina, funciona bien, según lo poco que yo la usé y lo que me platicó mi amigo, está muy contento con su desempeño. Pero bueno, aquí la última palabra la tienen todos ustedes. Déjenme ahí en los comentarios qué les pareció. ¿Qué les pareció la máquina, su funcionamiento? Ya estaremos haciendo algunas publicaciones cortas en mis otras redes. No olviden seguirme en mis otras redes. Muchas gracias a todos por interactuar con el video, ya sea dándole like, comentando, compartiendo. Los que dejen propina, muchas gracias. Y pues espero que les haya gustado esta información. Muchas gracias y saludos. Nos vemos la próxima.